Hola, le doy gracias a nuestro Señor por habernos permitido estar en esta primera temporada de estudio del libro de Nehemías. La lección de hoy es la última de este año, pero si el Señor no viene por nosotros, continuaremos el próximo año estudiando este hermoso libro. Nos toca ahora meditar en el pasaje de Nehemías 9, del verso 7 al 12. En la lección anterior, en el verso 6, vimos el inicio de la oración que los levitas elevaron al Señor juntamente con el pueblo, donde reconocieron a Dios como el creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, visible e invisible. Todo fue creado por Él y para Él, como dice en el Nuevo Testamento. Así que aprendimos a dirigirnos al Padre con reverencia, reconociendo quién es, según el testimonio de las Escrituras. Luego en el verso 7 dice que Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. En solo esta pequeña porción del verso hay una profunda y sólida doctrina. Abraham no buscó a Dios, no dijo, ya me cansé de estos ídolos de Ur de los Caldeos, seguiré a Jehová. De ninguna manera. Fue Dios quien lo escogió y lo sacó de su tierra y de su familia idólatra. El texto es clarísimo. No se nos ocurra pensar que Abraham era mejor que sus coetáneos, es decir, que los de su tiempo. No fue mejor que su padre o cualquier otro de su entorno. Dios lo escogió a él. Esto me recuerda el verso de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra que se usa en el original para trajere es helko. Es un verbo en griego que significa arrastrar, sacar, que denota el hacerle salir mostrando fuerza y poder. Esta misma palabra, helko, se usa en el libro de Hechos cuando narra que el gentío prendió a Pablo y a Silas y lo trajeron, esa es la palabra, helko, al foro ante los magistrados. ¿Nos imaginamos la escena? También este término se usa en Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron, es el mismo término helko, fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Estamos entendiendo esta verdad? Tú y yo jamás nos hubiésemos acercado al Señor si es que el Padre no nos arrastrara sacándonos del mercado de esclavos donde fuimos vendidos al pecado. El Padre nos sacó y nos trajo ante su Hijo para pertenecerle. ¿Y por qué nos escogió a ti y a mí de entre muchos? No lo sé. Lo único que sé es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que ni Abraham, ni tú, ni yo podríamos jactarnos delante de la presencia de Dios, por cuanto Él fue quien nos escogió. No porque algo hubiese podido ver en nosotros, o hubiésemos podido hacer, o haber sido. No, fue por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. No somos lo mejorcito de este mundo, todo lo contrario, como acabamos de ver en el verso de 1 Corintios. Y ante esta verdad, ¿cómo no estar agradecidas por tan inmensa misericordia y salvación tan grande? Y después de esto, ¿qué? Bueno, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que obedeciera al mandato de Dios de salir de su tierra y de su parentela, era evidencia de que Dios le dio vida cuando estaba muerto. Por eso pudo obedecer a Dios. ¿Obedeces tú al Señor? No podrías hacerlo si no tuvieses una vida nueva en Cristo. Así de simple. No tenemos de qué jactarnos. En este mismo verso dice que Dios le cambió de nombre a Abraham a
Abraham. Abraham significa padre exaltado en un contexto familiar y Abraham significa padre de multitudes. ¿Por qué Dios le cambió de nombre? Porque le estaba mostrando que ya no podía vivir para sí, para su familia, sino para propósitos eternos. La salvación que hemos recibido del Señor no es para continuar planes de vidas personales, eso es una egolatría, sino que hemos sido rescatadas por Cristo y la vida ahora es para cumplir nuestra labor en el reino de nuestro Padre, mirando hacia afuera, no hacia adentro. Dios le enseñó que no era cuestión de exaltar su nombre ni a su familia, la cuestión es que él y su familia honraran el nombre de Dios. Abraham debía marcar claramente un antes y un después, el antes de conocer a Jehová y un después de haberle conocido. Este es el sello distintivo de ser verdaderamente hijo de Dios. Todo el que es nacido de él marca una diferencia en lo que fue antes y en lo que es ahora en el Señor. Porque todos los creyentes debemos ser conscientes que hemos sido arrancados de nuestro propio Ur de los Caldeos para ir en pos de Cristo, nuestra promesa y galardón. El Señor hizo pacto con Abraham para que en él fuesen benditas todas las naciones, algo que el pueblo de Israel no podía entender por su orgullo. Ellos debían haber tenido un corazón misionero en extremo, por el simple hecho de entender que Dios lo escogió como pueblo suyo por gracia. Pero el pueblo de Israel se infatuó y no miraron ellos más allá de sus casas. Vieron a las naciones como perros, literalmente hablando, y no como campos blancos para la siega. Fueron inútiles para comprender los planes del Señor por enorgullecimiento, nada más. Israel se quedó con la vista corta, no vieron la eternidad, sino esta tierra temporal, como si fuera lo último y no hay nada más que esta vida. Qué triste cuando alguien se llama cristiano y vive solo para la vida en esta tierra. Al final del verso 8 dice que Dios cumplió su palabra, habiendo dado a su descendencia de Abraham la tierra de los cananeos, no porque Israel andase en el temor de Dios, sino porque Dios es justo, como dice el texto, y cumple su palabra, a pesar de la infidelidad del pueblo. El Señor les hizo llegar a esa tierra y degustarla, pero ¿cómo la descuidaron? No porque fuesen ociosos para trabajarla, sino porque se olvidaron del Señor en medio de la comodidad. ¿Cómo nos parecemos a este pueblo rebelde? A todo esto, Abraham recibió la promesa, pero no la vio, solo que por fe le creyó a Dios y fue cumplida después de él, porque él esperaba en promesas no terrenales, sino las celestiales, como dice en Hebreos 11, 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que hacemos mal en aferrarnos a esta tierra para buscar bendiciones terrenales antes que las espirituales. En este mundo lo que hallaremos con mayor frecuencia son aflicciones, pero si nuestros ojos están en el Señor y amamos su venida, nuestro corazón hallará paz en medio de cualquier circunstancia complicada. Ánimo, amadas hermanas, las más preciosas bendiciones no las veremos aquí en la tierra, las disfrutaremos en la eternidad. En el verso 9, el levita que estaba orando delante del pueblo menciona en su oración que Israel fue a Egipto y allí vieron aflicción. Dios los puso en estrecho para que clamen al Dios del pacto y para cumplir sus promesas por amor de sí mismo. El Señor los sacó con mano fuerte de la opresión de Egipto.
oyó el clamor de su pueblo e hizo grandes portentos para sacarlos de la esclavitud de Faraón. Y el nombre del Señor se engrandeció, fue conocido de todas las naciones y aprendieron a temer su santo nombre. Es interesante que la afirmación que hace el siervo de Dios que está orando esta porción compara las maravillas que hizo Dios en Egipto, en el Mar Rojo, y que nosotros conocemos por las Escrituras, las compara con el día de ayuno y oración. ¿Lo notaron? Dice el texto bíblico en el verso 10, y te hice nombre grande como en este día. Es que tú y yo no captamos que el abrir el Mar Rojo y todo el pueblo pase en seco y que luego al estar allí todo el ejército de Faraón, el mar se cerró. Es tan grandioso como el día que las personas se arrepienten de sus pecados y se vuelven a su Dios creador. Es un milagro, es un hecho sobrenatural. ¿Quién puede al ser humano convencerle de su maldad y del justo juicio de Dios contra los pecadores? Nadie, humanamente hablando, solo el Espíritu Santo puede. Tenemos que entender que lo que nos corresponde como creyentes es dar testimonio de lo que dice la palabra de Dios, como hemos visto estas últimas semanas en el culto del domingo. No será nuestra elocuencia la que convenza a alguien, es con solamente la palabra de Dios, espada de doble filo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. En el viaje que realizamos dejamos 4,000 folletos evangelísticos. ¿Por qué se invirtió esfuerzo, tiempo y dinero en ello? Porque estábamos convencidas que la palabra de Dios es poder de Dios y que habrá fruto conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso el Señor no te abrió el entendimiento con la lectura de una porción de su palabra para entender que estabas bajo condenación y así clamaste por tu salvación? Es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que hace este gran portento de llevar al pecador a la cruz de Cristo y hallar perdón para sus pecados y recibir la vida eterna. No temas abrir tu boca, recitando versículos, haciendo tarjetas con textos bíblicos, posteando en tus redes la palabra, solo palabra, y dejar que haga la obra por la cual fue enviada. Y cuando te pregunten algo, ve con todo, sin rodeos, sin dorar la píldora. Dilo con compasión, pero con honestidad, que está bajo condenación, pero que hay salida en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y luego mira el enorme milagro de ver a algunas personas que son rescatadas para la gloria de Dios. En el verso 12 nos recuerda que el Señor los guardó a su pueblo con una columna de nube para que en su peregrinaje hacia la tierra prometida, con ella les estaría dando sombra para que el sol no los agobiara, y por la noche les dio una columna de fuego para que tuvieran luz y supieran por dónde ir, y en tener el calor necesario para las bajas temperaturas del desierto. Dios estaba a su lado todo el tiempo, cuidando de ellos. Nuestro Dios es un Padre bondadoso, cuida de sus hijos todo el camino que recorramos hacia nuestra patria celestial. Tenemos que estar convencidas de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió, así lo hará. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:20, palabras del mismo Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos vemos hasta la siguiente temporada. Dios las bendiga.